adelantado, estamos con el doctor Luis Miguel Calle, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buen día, muchas gracias. A ver, finalmente lo regresaron a Barbadillo, desde donde creo existe un consenso general. No debió salir Martín Vizcarra, debió permanecer allí básicamente porque se trataba de un expresidente. ¿Cuál es su lectura, doctor, de todo lo que ha pasado? Estas idas y venidas del INPE, que finalmente es el Ministerio de Justicia, que finalmente le reporta a la Presidencia de la República. Bueno, yo creo de que aquí lo que se está tratando de hacer con el señor Vizcarra es tratar de victimizarlo, y lo cual lo ayuda y fortalece dentro del esquema político que él tiene. Ha salido a defenderlo quien seguramente va a ser el candidato del partido político Perú Primero, que es su hermano, Mario Vizcarra, que ya está saliendo a la palestra, ya se está dando a conocer, y seguramente va a ser pues el defensor de Martín Vizcarra Cornejo. Y esta situación de que lo sacan de Barbadillo, lo vuelven a poner a Barbadillo, creo que lo único que hace es fortalecer esa campaña de victimización de la cual Martín Vizcarra es experto. Ya, pero la decisión de moverlo de penal finalmente ha venido de este gobierno. Entonces, ¿cuál sería el interés de este gobierno de victimizar a Martín Vizcarra? De repente generar cortinas de humo. Recuerda tú, Perla, de que en el momento que Vizcarra es recluido en el penal Barbadillo, existía un marco legal en el cual se basó la primera calificación que se hizo. En ese momento, si advirtieron que había un vacío legal, lo que se debió hacer inmediatamente fue justamente resolver o absolver ese vacío legal. Pero decidieron hacer todo lo contrario, lo más fácil, de repente utilizarlo políticamente con la finalidad de buscar alguna cortina de humo para tapar situaciones como las que hemos visto el día de ayer, por ejemplo. El allanamiento a la casa del hermano de la presidenta, un posible allanamiento a la casa y al trabajo del señor Santibáñez, si es que no fuera aforado desde el día sábado. Recuerda que el señor Santibáñez ya es un aforado más. Entonces, yo creo de que estas situaciones se han venido trabajando desde el gobierno central, desde el Ejecutivo, con la finalidad pues de utilizar a Martín Vizcarra como una cortina de humo, pero más allá de ello también con la finalidad de victimizarlo. No te olvides de que Vizcarra aprovecha cada una de las oportunidades que tiene siempre para hacerse la víctima, para sacar réditos políticos y para que la población vea de que se está haciendo una injusticia con él. Antes de profundizar un poco en esto que nos comenta, doctor, y que me parece importante, y cómo estos dos hechos estarían conectándose, es decir, el cambio de penal de Martín Vizcarra con el allanamiento realizado ayer a la casa del hermano de la presidenta. Efectivamente, ¿no? Apenas él supo, Martín Vizcarra, que iba a ser movido a Ancón 2, Piedras Gordas, dio una llamada telefónica, pero con un medio de comunicación. Él dijo, sin embargo, que se quería comunicar con su abogado. Asumimos entonces que el Instituto Nacional Penitenciario va a aplicar algún tipo de medida disciplinaria en este caso, y si es que hay algún antecedente parecido. Y debería de hacerlo. El INPE ha sido sorprendido por el señor Vizcarra. El señor Vizcarra ha infringido las normas penitenciarias y lo que corresponde en este caso es una sanción ejemplar. Vizcarra, como tú bien lo dices, solicita una llamada con su abogado, pero utiliza, y está en el reporte que hace el personal del INPE que está a cargo de la custodia del señor Vizcarra, y al momento de pedir el teléfono solicitó e indicó de que iba a llamar a su abogado. Sin embargo, a quien termina llamando es a un medio de comunicación en el que el señor Vizcarra hizo proselitismo político, porque evidentemente se estaba victimizando y estaba señalando situaciones que no tenían absolutamente nada que ver. ¿Qué medida disciplinaria podría recaer sobre Vizcarra? Y aquí lo que ha infringido el señor Vizcarra es la directiva número 008 del año 2021 emitida por el INPE, que establece, que regula, que norma justamente cuál es el procedimiento para que los internos puedan dialogar o puedan tener entrevistas con medios de comunicación. Es decir, aquí tiene que haber una autorización, tiene que haber un pedido y tiene que haber una calificación, lo que no ha existido en este caso. Entonces, lo que tiene que hacer el INPE es una apertura de un proceso administrativo y disciplinario, donde inclusive ya tenemos antecedentes. Por ejemplo, recuerda tú el caso del señor Pedro Castillo Terrones, donde trasladó una carta, solamente por trasladar una carta firmada a un medio de comunicación, fue sancionado por 15 días incomunicado.
Entonces lo que aquí correspondería de repente es tener el mismo trato con la finalidad de que el señor Martín Vizcarra Cornejo cumpla las medidas disciplinarias que debe de cumplir todo interno. No tiene la libertad, él tiene medidas restrictivas evidentemente y creo de que debe de dar cumplimiento a las normas que regulan estos casos. El hermano de Martín Vizcarra es efectivamente quien está de alguna manera heredando, ¿no?, todo el tema político de Vizcarra, ¿no?, con intenciones probablemente de postular o de tener alguna bancada más o menos importante en el siguiente Congreso de la República. Y efectivamente hay una utilización política, no solamente de parte de lo que sería el Ejecutivo, que lo vamos a abordar ahora, sino también del propio Vizcarra, quien claramente sale y dice: yo no voy a apelar esta decisión, pero sin embargo su hermano ingresa una medida de habeas corpus, me parece, que está buscando la libertad de Vizcarra. Y es más, mañana hay una audiencia en la que se va a ver precisamente si le otorgan o no libertad. A ver, el habeas corpus presentado por el hermano del señor Vizcarra fue por el traslado que tuvo a Piedras Gordas, De acuerdo. a Ancón 2. Entonces, al haber retornado a Barbadillo, seguramente este habeas corpus ya queda sin efecto. El día de mañana, como tú bien nos has referido, se va a ver la apelación que ha hecho la defensa del señor Vizcarra a esta prisión preventiva que fue otorgada hace algunos días atrás y que tiene al señor Vizcarra dentro de Barbadillo. Pero estas situaciones que se han dado, que se han producido en los últimos días, en las cuales, por ejemplo, Vizcarra no tiene una conducta adecuada al hacer esta llamada telefónica, burlándose de los efectivos o de los miembros del INPE, no contribuye en nada a, de repente, ver la disciplina con la cual Vizcarra puede tener. Y recuerda que uno de los argumentos del fiscal Juárez Atoche es de que Vizcarra no cumple las medidas restrictivas. Y justamente al no cumplir las medidas dentro del INPE también se cumple esa teoría que tiene el fiscal Juárez Atoche, Ahora, lo cual representa un peligro de fuga, representa un peligro procesal. Y creo que el día de mañana lo que tiene que hacer el Poder Judicial es ratificar esta medida de 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra con la finalidad de que nos aseguremos de que Vizcarra no fugue del país, esté presente el día de la lectura de la sentencia y cumpla una sentencia condenatoria. Pero podría él decir: a ver, me han vulnerado el derecho, me han movido de un penal a otro, luego me regresan al mismo, acá hay un manejo político de esta situación. ¿Podría también esto mañana considerarlo el juez como un elemento que finalmente podría jugarle a favor, doctor? Pero dentro de los argumentos legales, dentro de los argumentos jurídicos que establece la prisión preventiva, no creyera. Seguramente lo va a mencionar, como siempre lo ha hecho Vizcarra, va a utilizar esos momentos que tenga él para tener las cámaras y victimizarse, pero como un argumento jurídico legal no creyera, Perla, más allá de lo que te digo. Lo que sí seguramente va a incidir el Ministerio Público es de que Vizcarra es una persona que no cumple las reglas de conducta. Si no cumple las reglas de conducta representa un peligro procesal y ese fundamento seguramente va a ser valorado también por los jueces el día de mañana. Recuerda de que se está jugando, yo diría prácticamente, si es que sentenciamos, o sea, si Vizcarra va a cumplir la sentencia o no va a cumplir la sentencia por Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Y lo que tenemos que ver de aquí en adelante, el día de mañana estoy seguro que se va a ratificar esta medida de prisión preventiva, entonces lo que tenemos que asegurarnos es de que este juicio avance, que este juicio que está demorando en demasía, de una vez por todas, el Poder Judicial le ponga pie al acelerador y empiece a realizar audiencias, si es posible, todos los días, con la finalidad de que en noviembre o diciembre de 2025 tengamos una sentencia condenatoria contra Martín Vizcarra. ¿Se refiere usted a que de pronto no vaya a acabar esa medida de prisión preventiva y todavía no se haya leído la sentencia y entonces nos encontremos frente a un posible vacío que él pudiese aprovechar para pedir de pronto un asilo político si saliera en libertad por este desfase? Efectivamente. El día de la lectura de sentencia, yo lo he dicho siempre, Vizcarra va a fugar del país. El día que se esté dando lectura a la sentencia, Vizcarra seguramente va a estar tomando un avión privado, como ya lo ha hecho y como ya sabemos, y dirigiéndose a cualquier país del mundo. Entonces, para evitar eso, creo que se ha hecho bien esta prisión preventiva que tiene que ser ratificada el día de mañana. Pero para tener la seguridad de que Vizcarra cumpla una sentencia condenatoria, tenemos que acelerar pues el proceso judicial. Te comento algo. En los últimos 30 días nada más, solamente se han desarrollado 13 horas de audiencia. Entonces, el último martes hubo la última audiencia que estaba programada solamente 2 horas. De las 2 horas solamente se han hecho efectivas 1 hora con 40 minutos. ¿Y por qué tanta lentitud? Hay que preguntarle a la jueza Fernanda Ayasta, ¿por qué la demora? Yo
me diera la impresión inclusive de que no quisieran que este juicio avance, porque se hace prácticamente en la última semana, solamente se ha llevado a cabo una audiencia. Ok, bajo ese argumento entonces, si mañana le ratifican la prisión preventiva, él cumple los 5 meses. Se vence ese plazo de 5 meses y todavía no hay una sentencia y el juicio está así a paso de tortuga, ¿podrían darle nuevamente prisión preventiva o ya no? El fiscal debería de solicitar una ampliación, pero entras nuevamente a la directiva si es que te dan o no te dan la prisión preventiva. Y en la medida de que no te den, de repente que es una posibilidad, Vizcarra puede agarrar un avión privado y fugarse del país. Por eso es de que es necesario que este colegiado que está encabezado por la jueza Fernanda Ayasta acelere los procesos, y no solamente 2 horas cada 7 días, por lo menos tiene que realizarse por día de audiencia mínimamente 4 horas, con la finalidad de que este juicio avance. Estamos recién en los documentales de la defensa, perdón, del Ministerio Público. Estamos en el documental 196 recién, Perla. ¿Se refiere a la revisión de documentos? A la revisión de documentos, a la exposición de los documentos. Faltan los documentales todavía de la defensa, que son más de 250 documentales. Falta luego las pruebas excepcionales que van a presentar. Y luego faltan los alegatos finales. O sea, y a 2 horas, con 2 horas de audiencia por semana, tú comprenderás de que el tiempo va a llegar, creo, abril o mayo del 2026 y no ha terminado no va a terminar este juicio. Etapa. No, se van a vencer los 5 meses de prisión preventiva del señor Martín Vizcarra, seguramente quedará en libertad y quedará expedito para en cualquier momento tomar un avión privado y dirigirse a cualquier lugar del mundo y pedir un asilo político. Sí, es preocupante, doctor, de acuerdo a lo que nos va explicando, además, no solamente la velocidad como se va desarrollando, sino en qué etapa de este proceso nos encontramos y la lentitud. Pero la lentitud es un mal del Poder Judicial, doctor, y del Ministerio Público, lamentablemente. Discúlpame. Siendo esto un caso tan emblemático y que debería tener una, no quiero decir mayor importancia frente a otros casos, ¿no? Porque hay muchos litigantes que también acuden al Poder Judicial con la esperanza de hallar justicia, precisamente, y están años, doctor, años de años y no se resuelve su caso. La lentitud es emblemática para el caso del señor Vizcarra, para los casos de Martín Vizcarra. El caso del señor Pedro Castillo Terrones, todos los días hay audiencia. En el caso del señor Pedro Castillo Terrones, ¿por qué no es el mismo trato para el señor Martín Vizcarra? ¿Qué privilegios tiene Martín Vizcarra? Por eso es que te digo, Perla, de que si el señor Pedro Castillo tiene juicios diarios que duran entre 6 y 8 horas y tienes a Martín Vizcarra que tiene solamente 1 o 2 audiencias por semana y cada audiencia solamente 2 horas, de las cuales se hacen efectivo 1 hora y media, hay definitivamente una situación que no es igualitaria. O sea, ¿considera entonces que hay una voluntad de dejarlo en libertad y de que pueda fugar? Yo, con todo lo que te estoy señalando, considero de que el Poder Judicial no quiere que este juicio de Martín Vizcarra acabe, porque de lo contrario se estaría acelerando este juicio, y es lo que exigimos. Lo que exigimos simplemente es un trato igualitario, de que haya una celeridad en este caso. No se puede realizar una audiencia cada 7 días y dentro de esta audiencia programar solamente 2 horas y hacer efectiva 1 hora y media. Ahora, definitivamente, frente a otros juicios como el que te estoy diciendo, el juicio del señor Ollantumala también, el juicio del señor Alejandro Toledo, que tiene una celeridad también. Pero ¿qué pasa con el señor Vizcarra? ¿Qué privilegios tiene el señor Vizcarra? ¿Qué privilegios tiene, doctor? O es que el Poder Judicial no quiere sentenciar al señor Martín Vizcarra Cornejo. ¿Y por qué no querría el Poder Judicial sentenciar a Martín Vizcarra Cornejo? ¿Qué es lo que se puede leer entre líneas? ¿Qué es lo que habría detrás? Recuerda tú de que Martín Vizcarra destruyó el Consejo Nacional de la Magistratura y creó la Junta Nacional de Justicia. Dentro de la Junta Nacional de Justicia, evidentemente que nombra jueces, que califica jueces, que nombra fiscales. Creo de que hay muchos allegados a Martín Vizcarra y hay muchos jueces y muchos fiscales que le deben el puesto justamente a Martín Vizcarra. Y creo lo único que está haciendo hoy por hoy es devolverle el favor a Martín Vizcarra. Yo creyera, espero estar equivocado, de que efectivamente esos vínculos que tienen todavía Vizcarra con el Poder Judicial y el Ministerio Público hacen pues de que este juicio se retrase y no avance absolutamente nada. Ahora, yo me imagino que el fiscal Germán Juárez Atoche debe estar solicitando, exigiendo mayor celeridad. Se solicitó. Y debe haber existido una respuesta también de parte. Una respuesta formal, me refiero. En su momento, ¿no? Solicitó, recuerda, hace como 2 o 3 meses atrás, solicitó y el Poder Judicial lo denegó. Por eso es que te digo, lamentablemente,
me pareciera a mí de que el Poder Judicial no quiere sentenciar a Martín El Vizcarra. fiscal, ahora haciendo memoria, creo que estaba pidiendo que se hagan 2 audiencias por semana, ¿no? 2 o 3. Quien se opuso fue la defensa y quien determinó también fue el Poder Judicial, que dijo de que tenía mucha carga procesal, ¿no? Bueno, eso de la carga procesal es el argumento del que no quiere avanzar, sinceramente, ¿no? Porque yo creo que hay que tener discernimiento para darse cuenta qué caso apremia, ¿no es cierto? Porque además hay toda una ciudadanía y una opinión pública que está esperando cuál es el resultado de estos casos y aparte, que involucran a recuerda que los casos emblemáticos deben de ser priorizados. Existe una norma, existe una resolución inclusive dentro del Poder Judicial que establece claramente ello. Lamentablemente el colegiado que está encabezando la jueza Fernanda Ayasta lamentablemente no está avanzando, no está cumpliendo con esta prioridad y lo que se está haciendo, creo yo, es buscar de repente algunos otros argumentos que tenga el señor Vizcarra para, dentro de todas las excepciones que ha presentado, en algún momento lo dejen en libertad con la finalidad de que pueda ser candidato en las próximas elecciones del 2026. Nos decía al inicio de esta entrevista que usted podía advertir algún tipo de manejo político sobre el traslado y no traslado de Martín Vizcarra de penal en penal, un poco para generar algún tipo de cortina de humo sobre el caso del allanamiento del día de ayer a la casa del hermano. Quisiera profundizar en ese tema, doctor. Sí, yo siento algún tufillo de que se ha utilizado este caso de Vizcarra con la finalidad pues de evitar que los medios de comunicación centren su atención en el caso del hermano de la Presidenta de la República, del hoy ministro de Justicia y hombre de confianza de la Presidenta. Y creo de que también nos está mostrando de que este caso de Vizcarra va a ser utilizado en cualquier momento por el Poder Ejecutivo para tratar de tapar estas situaciones. Espero estar equivocado, espero que no vuelva a ocurrir esta situación, de que el caso Vizcarra ya no se hable más, al menos dentro del Poder Ejecutivo, dentro del INPE, porque si bien es cierto, el INPE pertenece al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia responde a la Presidenta de la República, ¿no? Entonces, creo de que aquí debemos de tener mayor cuidado. Pido al Ministro de Justicia no volver a tocar el tema Vizcarra con la finalidad de utilizarlo políticamente y que de repente sirva de una cortina de humo para tapar las investigaciones que se hacen a este gobierno. Bueno, por lo menos no debería en cuanto a otro nuevo traslado, porque el INPE ya ha oficializado una resolución para modificar la directiva de clasificación de los internos y ver a qué penal van. Lo cual debió haberse hecho desde el primer momento. Claro, y no esperar estas movidas, ¿no? Ahora, el señor Santibáñez ha sido nombrado ministro el sábado y a partir de ese momento tiene la condición de aforado. ¿Considera usted que de pronto este nombramiento en el gabinete era una manera porque se sabía quizás que iban a realizar estos allanamientos? Yo creo que sí. Particularmente pienso que sí, que este nombramiento intempestivo, fugaz, porque nadie lo tenía previsto, creo que nadie estaba previendo el retiro del ministro de Justicia, se ha dado justamente por conocimiento ya de un posible allanamiento que se haya dado en este caso. Y seguramente al tener, es más, en la resolución del juez Víctor Alcócer señala claramente de que se tenga en cuenta y se respete el derecho de los aforados. O sea, refiriéndose evidentemente a Santibáñez y a la misma Presidenta de la República. También recuerda que en esa resolución que ha emitido el juez Alcócer, permitiendo el allanamiento de algunos inmuebles, también declara infundado el allanamiento del propio Palacio de Gobierno. Entonces, yo creo de que esto ya ha sido premeditado por parte de la Presidencia de la República con la finalidad de repente de otorgarle nuevamente esta inmunidad al señor Santibáñez con la finalidad de que no siga avanzando en estas investigaciones, lo cual me parece totalmente lamentable. Pero hay algo muy importante aquí. Entiendo que este apuro, esta premura, también lo que va a hacer es que el señor Santibáñez se ponga a trabajar. Y dentro de lo más importante que va a ponerse a hacer es, creo, el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, lo ha anunciado como una de sus primeras medidas, ¿no? Y de lograrlo creo de que va a ser muy importante. Pero también anunció reformular o reorganizar el sistema de justicia que atañe al Ministerio Público, que es finalmente quien ha pedido esta autorización para hacer el allanamiento. Es justamente lo que te iba a decir. Otra de las medidas que
que también ha anunciado es la reforma del sistema de justicia, lo que incluye el Poder Judicial, el Ministerio Público y también el Instituto Nacional Penitenciario. Y creo de que estos dos objetivos, de lograrlo él, va a ser, creo, muy importante dentro de esta situación. Evidentemente, el primer mensaje que da Santibáñez es vamos a contribuir a la reforma del sistema de justicia, una situación que no le agrada absolutamente en nada a los fiscales supremos, dentro de ellos la señora Adela Espinosa, y seguramente van a continuar este tipo de investigaciones en contra del señor Santibáñez, estos reglajes de los cuales están siendo objetos inclusive algunos fiscales supremos, como el señor Tomás Gálvez, que ha denunciado que está siendo arreglado por su propia institución. La propia institución del señor Tomás Gálvez lo está arreglando a él, lo está persiguiendo con la finalidad, pues seguramente de en algún momento tener alguna sanción o de repente alguna medida aún peor. Ok, entonces hay un enfrentamiento permanente entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. El Ejecutivo saca los dientes, anuncia una reforma del sistema de justicia, la salida o el inicio de las acciones para que Perú salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por otro lado el Ministerio Público allana. ¿Es más o menos la lógica? Y es que no queda la menor duda que en los últimos años el Ministerio Público está siendo utilizado como un instrumento político. Ya no es una institución del Estado, ya no es un órgano autónomo. Hoy el Ministerio Público se ha convertido en una institución política, alejándose de su verdadero rol, alejándose de su verdadero trabajo, que debe ser perseguir el delito. Lamentablemente hoy creo que el Ministerio Público necesita ser reformado. Hablo en general. Todos los fiscales supremos deben de ser retirados sistemáticamente, con la finalidad de que se pueda transparentar. Es una pena que estemos al medio de dos enfrentamientos así tan claros. Es verdad que en muchas oportunidades el Ministerio Público avanza muy rápido para algunos casos, para otros casos no. Lo hemos además documentado aquí en este canal en varias oportunidades. Pero parece que en el caso, por lo menos en este caso, Santibáñez sí estaría involucrado en un asunto de cuando era ministro del Interior y que tiene que ver con esta mina y con la defensa de algunos policías. A su criterio, doctor, ¿existirían los argumentos lo suficientemente sólidos como para realizar esta línea de investigación en el Ministerio Público? Porque, digamos, tampoco podemos poner las manos al fuego por Juan José Santibáñez o por Nicanor Boluarte, porque... Pero tenemos que ver también de que todos gozamos de la presunción de inocencia. Todo ciudadano tiene el derecho de presunción de inocencia y tiene el derecho también de poder ser representado dentro de un proceso de investigación. Lo que se ha dicho por parte de la defensa del señor Nicanor Boluarte es de que él no se encontraría como investigado, sino sería parte de una investigación, en algún momento habrían señalado su nombre. Entonces, creo que no es muy claro esta investigación. Lamentablemente, yo sí creyera... ¿Que allanen si una persona no es parte de una investigación? Lamentablemente, pues, el juez Víctor Alcócer ha dado esta decisión. Y, ojo, el señor Alcócer ya se equivocó en algunos casos. Recuerda con el tema de Martín Vizcarra que la sala tuvo que corregirlo y le dijo de que no tuvo una motivación debida en una decisión en el caso de Martín Vizcarra. Pero él decidió no darle prisión preventiva y la sala corrige. Por eso es de que yo no creo mucho en las decisiones del juez Víctor Alcócer, y creo de que aquí de repente ha habido alguna equivocación de parte de este juez, y la defensa de Nicanor Boluarte tendrá pues que hacer valer su derecho, y evidentemente también en su momento el señor Santibáñez deberá de contribuir y colaborar con las investigaciones. Evidentemente ahora es aforado, pero en algún momento dejará el cargo y tendrá que ser parte de las investigaciones conforme a derecho. Gran análisis. Muchas gracias al doctor Luis Miguel Caya conversando con nosotros esta mañana, enfocando las distintas aristas, ¿no? Parece un verdadero juego de tronos del poder.